Bienvenidos a un nuevo video de Aprende Español, con historias reales con María. Active el botón de traducción a su idioma para entender la historia. Elena en el supermercado. Elena vive en Medellín, Colombia. Es una mujer tranquila y trabajadora. Hoy es miércoles por la tarde. Elena quiere cocinar una cena especial para su familia. Ella tiene poco dinero hoy, pero quiere comprar cosas ricas. Elena piensa, puedo hacer una buena cena con poco dinero. Elena llega al supermercado cerca de su casa. El supermercado es grande y tiene muchos pasillos. Ella toma un carrito y empieza a caminar. El carrito hace un pequeño ruido, pero está bien. Elena quiere comprar pan, leche, manzanas y pollo. Ella repite la lista en su cabeza: pan, leche, manzanas, pollo. De repente Elena para. Ella busca su lista en su bolso, pero no la encuentra. ¡Ay, no!, dice Elena. Olvidé mi lista en casa. Elena se siente un poco nerviosa. Ella no quiere olvidar nada importante. Ella camina por el primer pasillo. Hay muchas cosas: arroz, frijoles, aceite, azúcar. Elena no encuentra el pan. Ella camina al segundo pasillo. En el segundo pasillo hay shampoo y jabón. Esto no es lo que necesito, piensa Elena. Ella camina al tercer pasillo. Hay jugos, refrescos y agua. Elena mira a todos lados. Ella no sabe dónde está el pan. En ese momento, una trabajadora del supermercado camina cerca. La trabajadora se llama Rosa. Rosa tiene una chaqueta amarilla y una sonrisa grande. Ella ve que Elena está confundida. Rosa se acerca y dice: «Hola, señora. ¿Necesita ayuda?». Elena responde: «Sí, por favor. Busco el pan, la leche y las manzanas». Rosa sonríe y dice: «Claro, el pan está en el pasillo 4. La leche está al fondo, cerca de los lácteos». «¿Y las manzanas?», pregunta Elena. «Las manzanas están en la sección de frutas, al lado del pasillo 1, dice Rosa. Elena dice: «Muchas gracias, Rosa. Hoy olvidé mi lista y estoy un poco perdida». Rosa ríe suavemente y dice: «No se preocupe, señora. Eso le pasa a todos». Elena siente que el corazón se le calma. Ella empuja su carrito hacia el pasillo 4.
Allí encuentra el pan. Es un pan fresco y huele muy bien. Elena pone el pan en su carrito. Luego camina al fondo del supermercado para buscar la leche. La leche está fría y Elena toma una botella grande. Ella piensa, perfecto, esta leche es para los niños. Después, Elena va a la sección de frutas. Hay muchas manzanas rojas y verdes. Elena toma 6 manzanas rojas. Las manzanas se ven frescas y bonitas. Ahora Elena tiene pan, leche y manzanas en su carrito. Solo falta el pollo. Ella pregunta a Rosa otra vez. Disculpa, ¿dónde está el pollo? Rosa responde. Al fondo a la derecha, en la sección de carnes. Elena encuentra el pollo rápidamente. Ella elige un pollo que no es muy caro. Ahora el carrito tiene todo lo que necesita. Elena está contenta. Ella camina a la caja para pagar. Hay una fila corta y Elena espera con calma. La cajera saluda a Elena con una sonrisa. Elena pone todo en la cinta: el pan, la leche, las manzanas y el pollo. La cajera dice el precio. Son 42,000 pesos, señora. Elena cuenta su dinero y paga exacto. La cajera le da el recibo. Elena mira el recibo y dice, ¡qué bien! Compré todo y me quedó dinero. Elena toma sus bolsas y camina hacia el estacionamiento. El sol de la tarde brilla suave sobre Medellín. Ella piensa en su familia en casa. Ella siente una alegría muy grande en el pecho. Esta noche va a cocinar una cena rica con pan, leche, manzanas y pollo. Y todo gracias a una lista que olvidó y a una trabajadora muy amable llamada Rosa. Sim, por favor, suscríbete si te gustó esta historia.